gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados oyentes. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. El tema de hoy es José y sus dos nuevos amigos. Déjeme decirle que seguimos con el personaje de José toda esta semana y hoy estaremos viendo el capítulo 40. La semana que pasó vimos el capítulo 39, todo el capítulo. Esta semana leeremos y meditaremos en el capítulo 40. Hoy comenzamos con los versículos del 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaban donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Días en la prisión. El copero del rey de Egipto. El panadero del rey, o sea, del faraón, ¿no? Qué interesante, del rey de Egipto. El copero era el encargado de los vinos del faraón y tenía que probar antes. El panadero estuvo a cargo de la comida del faraón. Y en una época así, los coperos probaban el vino antes y el panadero probaba la comida, porque tal vez podían matar al faraón. Podemos observar aquí, y el copero y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enoja. Faraón se enoja rotundamente. Podemos observar que quisieron quizás matar a este rey. Tal vez por una forma u otra de envenenamiento. Acá hay un complot de asesinar al faraón. Entonces, si delinquieron mucho, delinquieron poco, nada tiene que ver. Simplemente el pecado es pecado, la muerte es la muerte. El deseo de asesinar a otros es matanza, es incorrecto. Así que, teniendo en cuenta cómo se desarrolla la historia, podemos ver que es probable que haya habido un complot para asesinar al faraón, tal vez por envenenamiento. Así es. Fueron encarcelados, dice, porque delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Amado amigo, usted use su profesión para exaltar el nombre de Dios. Usted entregue su vida para glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe? Yo conocí hace muchos años atrás, casi 40 años, a un buen panadero, muy conocido aquí en mi barrio, muy conocido. Él quedó soltero, un hombre ya casi bordeando los 60 años, se quedó soltero, no tuvo descendencia, tuvo una bonita panadería, grande, y al final murió. ¿Quién se llevó todos sus bienes? ¿Quién se llevó todas sus propiedades que tenía? Sus trabajadores, porque no tenía descendencia. Yo no sé cuál sea la profesión de usted. Yo no sé cuál sea la ocupación de usted. Yo no sé a qué se dedique usted. No lo sé. Pero lo que usted haga, no lo haga con el afán y el deseo de solamente enriquecerse, sino no se olvide de dejar un legado, de dejar una descendencia, pero no de delincuencia. Dice que el copero y el panadero fueron encarcelados porque delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Si vamos a ser trabajadores, seamos trabajadores eficientes, trabajadores responsables. ¿Cuánto más aún si usted es un hijo de Dios? ¿Cuánto más aún? Así que amigo, yo le animo hoy en este día
que evalúe usted cómo está su corazón. Va a trabajar con ese mismo ánimo, con ese mismo deseo, con ese mismo anhelo en su corazón de decir: Señor, yo hoy me levanto para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra, para ser de bendición a los demás. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va a tener un propósito de vida. Nunca va a tener un propósito de vida. Amado amigo y hermano, estos dos estaban en la cárcel, entraron a la cárcel. ¿Usted cree? Yo le pregunto, ¿usted cree casualidad o providencia divina? ¿Casualidad que ellos dos entren en la cárcel? ¿Sabe qué? Nunca perdamos de vista la razón principal de esta historia. Nunca. La historia de José. Cualquiera que fuera la razón externa que esté suscitándose, por lo cual fueron a prisión el panadero y el copero, realmente estaban allí para una sola razón. Adivinen cuál: conocer a José y a través de ello seguir cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Así es que usted abra sus ojos, cual sea la situación, cual sea el asunto que uno esté pasando y viviendo. Déjeme decirle que hay una razón principal: que usted conozca a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida y entienda para qué está usted aquí en este mundo. Miren lo que pasa con José. El versículo 4 dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Sí, el capitán de la guardia. El del Génesis capítulo 39, versículo 1. Sí, él mismo, Potifar, él mismo. ¿Acaso lo asesinaron? ¿Merecía la muerte? Aunque José tenía, ¿sabe qué?, un trato muy favorable. Usted se da cuenta aquí de este trato favorable hacia José por parte del capitán de la guardia, y definitivamente esto indica que este Potifar no creía a las acusaciones hechas por su esposa en contra de José. Por favor, cualquiera sea la acusación, amigo, usted ponga todo en la mano de Dios, en la mano de Dios. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Servirle a los demás. Miren lo que dice el versículo 4. Y él les servía. ¡Qué tremendo! José tenía una posición de mucha autoridad aún en la cárcel. Pero este gran José no la usa para hacer que otros le sirvan a él. José utilizó su elevada posición para servir a los demás. Hoy en día uno hace méritos para ascender. A veces nos enseñan ese estilo, ese tipo de trabajo en la cual uno tiene que ser. En la actualidad, las empresas, las organizaciones y las instituciones ascienden a sus empleados o miembros según sus logros personales. No lo que ellos, la forma y la manera como realmente expresan lo que hay en su corazón. Amigo, yo le animo que usted reciba a Cristo en su corazón como el Señor y el Salvador de su vida. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y usted abra sus ojos para que usted tenga otra actitud totalmente diferente, totalmente distinta. Miren, ¿sabe qué? Escuche bien. La manera de avanzar en el reino de Dios es siendo un siervo, un servidor. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Se enoja Faraón, los mete a la cárcel. ¿Y qué pasa ahí? Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Quizás usted recién tiene semanas o meses o años de haber recibido a Cristo en su corazón, y déjeme decirle que una de las cualidades de un verdadero servidor es que sirve a los demás, así como Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Déjeme hacerle una simple y sencilla pregunta, amado amigo, amado hermano, hoy en este día. ¿Está usted sirviendo a los demás así como
Cristo?